Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Lo que voy a hacer en este breve video es explicar una especie de orden metodológico para el estudio de los principios procesales y en definitiva lo que voy a intentar es explicar un mínimo orden para encarar el tema de los principios procesales. En primer lugar, lo que van a tener que hacer es ver este tipo de videos. Hay un video que es esta primera parte y después va a haber otro video como segunda parte. Es corto, en definitiva es concretamente qué es lo que tenemos que hacer para entender bien los principios procesales y los aspectos centrales del tema, de los principios procesales. El primero de ellos obviamente es referido al orden metodológico. Lo que hay que analizar es la enumeración y las características de los principios procesales para luego abordar en la faz dinámica de los principios, es decir, cómo se articulan los principios en el proceso judicial. Es decir, va a tener siempre una faz estática, que es la enumeración que hay en los libros, en los manuales de los principios procesales conforme a cada ordenamiento procesal. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Está en la cátedra virtual el manual de Lino Palacio en la página 62 a 74 del libro. Ahí están enumerados los principios procesales, los distintos principios procesales, al menos los principios más importantes con los que vamos a trabajar durante todo el año, en cada materia, en cada parte de la materia de Procesal 2. Y por último, habrá que hacer lectura, por lo menos en diagonal, empezar a ver cómo funcionan los principios procesales en su faz dinámica a través de dos artículos de doctrina: legalismo y constitucionalismo como límites conceptuales de la interpretación de los principios procesales en un Estado democrático. Ese es el primer artículo. Y el segundo artículo es la función institucional del juez civil y los fines del Estado. Ambos artículos están en la cátedra virtual. En estos se analizan concretamente las cuestiones más importantes de qué hace un juez con los principios procesales y fundamentalmente en base a repertorio de la jurisprudencia. Hay dos o tres casos de la jurisprudencia que exploran los criterios interpretativos utilizados por el juez en la aplicación de principios procesales para impedir en determinadas situaciones decisiones injustas por la mera aplicación mecánica de la ley. Este es el primer punto que hay que tener claro, de lo que los principios sirven como criterios orientadores para la aplicación de la ley. Y esto es un dato que después vamos a volver sobre estas cuestiones. En términos generales, los principios, esto más allá de que requiere de una explicación más detallada, pero en principio constituyen mandatos para la realización de un valor en su nivel óptimo. O sea, un valor como por ejemplo la bilateralidad, la contradicción, respetar el principio de defensa en juicio. Siempre el principio de bilateralidad persigue el valor que enmarca ese principio siempre es la defensa en juicio, por ejemplo, y así sucesivamente. Ahora vamos a ir viendo tener una primera introducción de los principios procesales. Además, cuando afirmamos que algo es un principio en nuestro derecho, solo queremos decir en primer lugar que los funcionarios deben tenerlo en cuenta como una consideración que apunta en cierto sentido. O sea, cuando hablamos de principio de contradicción, principio de defensa en juicio, principio de buena fe, lo que hacemos es decir, bueno, en todo acto procesal tiene que haber una actitud de buena fe por parte del operador jurídico, por parte del funcionario, por parte del juez. Tiene que observar a ver si hubo buena fe, mejor dicho, si no hubo mala fe de la parte cuando realizó el acto procesal. En este marco, uno de los fallos importantes que vamos a entender sobre esta cuestión es el famoso caso resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el denominado Coralillo, elaborando así la doctrina del exceso ritual manifiesto. Y acá habla en principio de la legalidad, como principio la legalidad. Entonces van a ver que el exceso ritual manifiesto señala concretamente que el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales, no puede ser
estrictamente formal por la formalidad misma. No se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su norte. La idea del proceso es buscar la verdad, después más allá de qué verdad, pero más allá de qué tipo de verdad, no puede quedarse encerrado en ritos caprichosos. Ese es el famoso exceso ritual manifiesto, colalillo, que también está en la cátedra virtual, lo pueden leer de la cátedra virtual, y que esa idea apunta a que la legalidad no puede ser hecha en función de la legalidad misma, sino que tiene que tener una finalidad. Acuérdense de que perseguimos siempre un sentido cuando hablamos de principios. Entonces podemos advertir que, en primer lugar, la búsqueda de una razonable interpretación de los principios procesales por su contenido variable y una función dinámica, porque esto, cuando funciona en la dinámica del proceso, los principios cobran virtualidad en función de las circunstancias particulares del caso, las circunstancias particulares de una parte del procedimiento. Esta idea de los principios, la primera idea fundamental es que se vinculan la idea de principios procesales con valores y argumentos de carácter constitucional. Cuando hablamos de principios, van a ver cómo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Colalillo, en Gramajo y en Oiller, son tres casos importantes. Les recuerdo que están subidos en la página, en la cátedra virtual. Esos fallos los pueden bajar claramente, definitivamente, en la cátedra virtual, o sea que no hay excusas, hay que leerlo, no tienen ninguna amplitud para decir es un montón, pero hay que tratar de leerlos para entender que son, de qué principios están hablando. Y en definitiva, en esa idea fundamental es que sería: cuando existen fuertes razones basadas en argumentos que se relacionan con derechos fundamentales, se podría justificar, desplazar, flexibilizar la regla a través de los principios procesales y alterar el orden del proceso, alterar alguna cuestión que termina siendo un rito caprichoso de los jueces, y por ende existe ahí la idea de una violación al principio de defensa en juicio, una violación al acceso a la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Acá hay muchos etcéteras, un conjunto de etcéteras, que es lo que vamos a ver durante el transcurso del año. Hay muchas cosas para decir, hay muchas cuestiones para desarrollar. Cuando nosotros queremos hablar de principios, siempre tiene una connotación que está atravesada por la teoría general. Decimos, el derecho es un sistema complejo, o sea, no es solamente cumplimiento de la ley. También hay una idea de justicia, una idea de hacer de lo que se hace en el derecho procesal algo útil. Y ahí está el tema también de la eficacia. O sea, que un buen abogado debería ser capaz de combinar las exigencias de certeza, legalidad, certeza legal, justicia y eficacia. Ahora, ¿qué es un principio? ¿Cómo se aplica un principio? Fácilmente voy a decir dos o tres cuestiones. Los principios presuponen la existencia siempre de reglas y siempre se refieren a ellas. Son pautas de segundo grado. Esto que parece no complejo, pero sí algo que tener en cuenta, es siempre el principio aplica sobre una interpretación de la regla procesal. O sea, hay una regla procesal y esa regla procesal está dinamizada, está vinculada a un principio. O sea, la regla tiene que tener un norte, no puede violentar, no puede pasar por alto. Si hay un acto procesal donde necesariamente tienen que entender las dos partes, se tienen que enterar las dos partes, lo que sobrevuela el aire que hay sobre esa regla es precisamente el principio de contradicción. Concretamente, vamos a ir viendo poco a poco cómo esto se va dinamizando en los distintos actos procesales que vamos estudiando y en los distintos procesos que vamos a ir analizando día a día a través de cada sábado que nos toca dar clase a nosotros.
Una cuestión entonces importante es que el principio siempre es como si fuera una regla de segundo grado. La regla de primer grado es la regla procesal, la norma procesal, y la regla de segundo grado sería el principio. Esta relación está claramente explicada en los distintos trabajos que le señalaba en el comienzo de la charla. Y es importante que tengan en cuenta estos elementos. No es que lo entiendan a la perfección, pero sí que tengan esta noción primera. Entonces, el principio no se aplica, lo que se aplica es la norma de primer grado, que podría aplicarse en algún sentido, de forma flexibilizada o definida hacia algún sentido, guiada por un principio. ¿Entienden esta idea? En el segundo video voy a intentar explicar esto en términos prácticos, cómo funciona esto en la práctica, cómo se dinamiza esta cuestión. Entonces, para finalizar, para terminar con esta idea, lo más importante que quiero transmitirles para entender los principios procesales es volver sobre esta idea. Hay 3 fallos de la jurisprudencia, más los sumados que están en los distintos artículos que les mencioné al inicio de este video. El manual de Lino Palacio, en sus páginas respectivas, está contenido el tema de principios procesales, desde la página 62 a la 74 del libro que está en la cátedra virtual. Ahí podemos entender lo que es los principios procesales. En concreto, lo que tengo que hacer es leer lo correspondiente al manual de Lino Palacio, leer Colalillo, Gramajo y Euler, que están en la unidad 1 en la cátedra virtual, y ver en algún sentido, tener estos elementos bien cementados, bien claros, más allá de la cantidad de conocimientos. Lo importante es que podamos comprender qué son los principios procesales y fundamentalmente tener claro esa idea dinámica y estática. Una enumeración de los principios, que es la que van a encontrar ustedes en Lino Palacio, está definida en función de qué se entiende por cada uno de los principios. No vale la pena repetirlo aquí porque ya tenemos el material con el cual tenemos que trabajar. Y en segundo lugar, la faz estática, la faz dinámica. Una vez comprendida la fase estática, es decir, qué quiere decir cada uno de los principios, tenemos que ver también que hay una posibilidad concreta, que es lo que vamos a desarrollar a través de cada uno de los temas del curso, en su faz dinámica. Cuándo actúa un principio y no otro, cuándo tiene más preeminencia un principio sobre otro en un proceso judicial determinado. Por ejemplo, familia, derecho de familia. El proceso de familia tiene principios que ponen más acento en unos principios que en otros. Principios por ejemplo, en los juicios ejecutivos, donde se quiere dar más celeridad al cobro, al recupero de un crédito, se le va a dar más preeminencia a un principio que a otro. Entonces, sepan desde ahora, desde este momento, que el derecho procesal tiene una faz dinámica que es muy interesante, es muy importante, que sale de la estática, se mueve, y cuando nosotros empezamos a mover el derecho procesal, empezamos a pensar en esta dinámica. No siempre todo es todo en fila, ordenadito, todo va respetando. No, el derecho tiene, el que ve uno en los libros, tiene todo un orden, pero en la realidad, en la práctica de los tribunales, esto se dinamiza. Siempre hay que pensar en la idea de la dinámica como un elemento imposible de obviar en el proceso judicial, y más todavía en los tiempos en que nos toca vivir, que es un poco un derecho que no solamente tiene la fuente principal, como en algún momento fue, que es la ley, sino que hay elementos
que hacen de fuentes, de multifuentes. Por eso se habla del diálogo de fuentes en el nuevo ordenamiento, en la nueva cultura jurídica. Pero eso es para irlo viendo poco a poco, irlo viendo más adelante. Así que, dada esta explicación muy clara, me parece a mí, no tampoco hay un desarrollo de los temas, sino que una idea de metodológica para el estudio de los principios procesales, y después vamos a ir avanzando con esto. Terminamos con esta pequeña introducción de la unidad 1, y creo que, si no me equivoco, es el punto 4, sobre los principios. Mi intención es que sea algo más dialógico, en el sentido que no es una conferencia la que estoy haciendo, ni una clase formal, sino una explicación concreta y al pie de cómo tengo que entender los principios procesales y hacia dónde tengo que poner la mirada en esta cuestión. Así que los dejo y nos vemos ahora en el segundo video de esta materia, que es principios procesales en su faz dinámica. Hasta luego.